¿Haciendo votos. qué? Óigame, ¿sabe que alguien me preguntaba? Y esto sí, esta es una pregunta que le voy a hacer con mucho respeto hablando del tema familiar. ¿Usted qué cree que pensaría su papá, liberalísimo, con usted en una consulta que es más de derecha y centroderecha que de otra cosa? Pues hay que recordar cómo nació esto. Uh-huh. Esto nació con David Luna y con Cárdenas y conmigo, y fuimos sumando personas, sumando gente que llegó. Los últimos que llegaron, digamos, son los de más tendencia hacia la derecha. Ajá. O hacia el uribismo. Con Paloma Valencia. Empezaron a calificar esto como consulta de derecha, como consulta uribista, pero realmente aquí lo que hay es un equipo uh-huh. con diferentes pensamientos políticos, y eso lo enriquece, porque la diferencia precisamente que tenemos entre unos y otros de nuestras trayectorias, de nuestra experiencia, nuestras hojas de vida, nuestro pensamiento, pues no nos impide coincidir en este momento histórico del país, en donde está en juego la democracia, está en juego el rumbo que tomará Colombia tal vez para los próximos 25 años, y cuando está en juego algo como eso, pues hay que ponerse por encima de cualquier diferencia ideológica, política, y unir fuerzas para defender la democracia, para defender la institucionalidad, para atender los problemas urgentes que tiene el país, que hemos mencionado, el de seguridad, pero también el de salud, uh-huh. también el de enfrentar la corrupción, también el reto energético, que es un reto enorme para este país, porque sin energía el país no va a poder ser productivo, no va a poder crecer, no va a poder formalizar su economía, generar empleo, una cantidad de cosas que Colombia puede materializar en riqueza y grandes oportunidades que tiene el país en el mundo. Entonces, yo lo que veo aquí es una gran riqueza de experiencias, de trayectorias, pero una coincidencia en el deseo de trabajar por Colombia y de servir a Colombia desde la política. Hablando de polémicas por estos días y hablando de su hermano también, en un evento en el San Juan de Dios, el presidente Gustavo Petro dijo que cómo era posible que un galán estuviera de cierta manera negando que había habido un genocidio en la Franja de Gaza. Esto después de un debate en el que usted pues pone en un tablero y le preguntaban ¿esto fue? Usted puso no. ¿Usted qué le responde al presidente? Porque eso fue lo que dijo el presidente, palabras textuales. Dígale a su hermano, un galán no puede estar de acuerdo con un genocidio y no reconocerlo. Pues Lucas, yo no estoy de acuerdo con ningún genocidio. Lo que digo es todas las muertes en el mundo, las pérdidas de vidas humanas violentas son de lamentar, son de rechazar. Ninguna guerra deja buenos resultados. Pero lo mismo pasa en Ucrania, lo mismo pasa en Sudán, lo mismo pasa en muchas regiones del mundo que han estado en conflicto. Pero en Colombia, lo que tenemos, según Human Rights Watch en su informe de 2025, es una tragedia humanitaria. Tibú tiene una tasa de 242 homicidios por 100.000 habitantes. Comparado, por ejemplo, con Londres, la ciudad de Londres tiene un homicidio. Tibú es la ciudad más violenta, con mayores desplazados, el Catatumbo, lo que estamos viendo de conflicto, de disputa territorial, de aumento de homicidios, de desplazados, de confinados. Eso amerita que el gobierno nacional le ponga el ojo a lo que está pasando primero en Colombia y resolvamos el problema de Colombia y avancemos hacia, por ejemplo, ponerle fin a la paz total, activar todas las órdenes de captura contra los miembros de las organizaciones criminales y abandonar esa idea de tener negociaciones de tipo político con estructuras criminales de tipo colectivo, cuando lo único que cabe con esas organizaciones es un sometimiento individual a la justicia y es ejercer un control territorial por parte de la fuerza pública y una presencia del Estado donde nunca ha habido Estado, empezando por la conectividad. De modo que para mí lo prioritario es atender esta tragedia humanitaria que estamos viviendo en Colombia y que tenemos que resolver. Son las 8:44 p.m, estamos hablando con Juan Manuel Galán, aspira a la presidencia de la República y el primer examen es el del 8 de marzo en la gran consulta. Yo le preguntaba por el tema de su papá y usted finalmente dice, mire, esto lo arrancamos quienes estamos más como hacia el centro, con David Luna, usted, pero esa es la gente o esos son los políticos que a la gente no le gustan.
porque hoy Colombia está tan polarizada que se va o para un lado, para un extremo, o para el otro, y eso lo dicen las encuestas, eso no me lo estoy inventando yo. ¿Cómo hacer que los colombianos entiendan que puede existir un punto medio sin que eso signifique ser tibio? Mire, hay una razón pragmática para que Colombia no se vaya por los extremos. Uh-huh. No es solamente un tema de ideología, de moderación, de sensatez, que son argumentos, sino de poder tener en los próximos 4 años un gobierno que pueda gobernar. Si nosotros los colombianos elegimos un gobierno de extremo, sea el uno o sea el otro, no vamos a tener gobierno en los próximos 4 años. Vamos a tener una parálisis, vamos a tener una confrontación, una polarización, un conflicto permanente en donde el otro extremo lo que se va a dedicar es a bloquear al extremo que está gobernando. Entonces, para que podamos tener un gobierno que pueda gobernar, lo que ofrece la gran consulta es un equipo de gente capaz, de gente íntegra, sin escándalos de corrupción, que va a llegar a las instituciones, que va a llegar al poder, a poder gobernar y resolver problemas, entregar soluciones a la gente para que el país pueda avanzar. De eso se trata la gran consulta, porque además los extremos a lo que nos van a conducir es a una nueva guerra civil. Cuando uno revisa las 200 años de historia de Colombia, uno encuentra que la constante ha sido las guerras civiles. La última guerra civil por motivos políticos que tuvo el país, que fue la guerra entre liberales y conservadores, nos dejó 400.000 muertos por violencia política. Y el discurso político tiene consecuencias, va escalando, va volviéndose cada vez más agresivo, y eso termina traduciéndose en hechos violentos. Entonces, no solamente no vamos a tener gobierno, uh-huh, si elegimos un extremo, sino vamos a tener de nuevo un conflicto civil. Y Colombia se merece escribir una historia distinta donde la protagonista no sea la violencia. Hablando de violencia, usted mencionaba Tibú, pero todo el Catatumbo es un desastre. Son más de 100.000 personas, según la misión de verificación de la ONU, que no van a poder votar en estas elecciones por cuenta de los desplazamientos masivos, esos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, pero luego usted va al departamento del Cauca y la situación es igual o peor con las disidencias de las FARC. Ayer secuestraron a una senadora, a un alcalde, al alcalde de Morales. Sí, los liberaron al poco tiempo, pero de todas maneras la situación de orden público en Colombia es muy difícil. ¿Qué propone usted para hacerle frente a esto? ¿Paz total como la del presidente Gustavo Petro o guerra total? Activar desde el 7 de agosto las órdenes de captura contra todos los miembros de estas organizaciones criminales y definir como objetivos de alto valor a los contadores y a los que manejan las finanzas de esas estructuras criminales. Recuperar 2 capacidades fundamentales, estratégicas, que ha perdido el Estado, que ha perdido nuestra fuerza pública. La primera, la movilidad. No tiene sentido, Silvia, que nos gastemos $4.300 millones en unos aviones de combate suecos Gripen, cuando tenemos prácticamente la flota de helicópteros paralizada para movilizar a la fuerza uh-huh, pública. Los Mi-17, que es la columna vertebral del transporte de tropa del ejército, la mayoría de esos helicópteros están en tierra, sin mantenimiento, sin poder volar. Los Black Hawk, que son también estratégicos en la presencia territorial y la proyección de fuerza, tanto de la policía como del ejército. Los Arpía, que son los Black Hawk artillados que tiene la Fuerza Aérea, también hay que ponerlos a volar para que la fuerza pública pueda llegar a ser presencia territorial. Y el segundo activo estratégico que está perdido y que hay que recuperar es el de la inteligencia. Yo fui autor y ponente de la ley de inteligencia, la ley 1621 de 2013, que logramos sacar por acuerdo en el Congreso. No fue fácil, se ha caído como 9 veces en el Congreso esa ley, la logramos sacar. Esa ley da todas las herramientas para que se articulen las agencias de inteligencia. Lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza de las agencias de inteligencia del exterior, de Estados Unidos, pero también del Reino Unido, uh-huh, pero también de Israel,
para poder sumar esas capacidades, poder compartir información con ellos, especialmente información financiera, y atacar a estas estructuras criminales con misiones de infiltración y extracción. Ya la guerra cambió, ya no se trata de hacer bombardeos, como dicen algunos candidatos, a la maldita sea, ¿no? Entonces bombardeemos, porque es que bombardear es lo que se necesita. Pero usted tiene una candidata que habla de dar chumbimba. Usted tiene una compañera de coalición. Sí, no, no se trata de eso. No. Se trata, por ejemplo, de esa operación que hizo Estados Unidos en Venezuela, que fue de infiltración y extracción. Se trata, por ejemplo, de volver a fortalecer tecnológicamente a nuestras fuerzas especiales. Mire, le voy a dar un dato súper interesante, Silvia y Lucas. El Comando Sur de los Estados Unidos organiza todos los años una competencia entre las fuerzas especiales del continente. Ha habido 19 competencias. De esas 19, Colombia ha quedado en el primer puesto en 12. Le hemos ganado a los Navy SEALs y a los Delta Force y a todas las fuerzas especiales del continente. Y en las otras 7, Colombia ha quedado en el segundo puesto. Lo que necesitan las fuerzas especiales es herramientas, tecnología. Mire, por ejemplo, el caso de los Gaula. Los Gaula están entrenados, están capacitados humanamente para combatir la extorsión. Pero no pueden actuar porque les faltan $60,000 para un equipo de georreferenciación y geolocalización que les permita, por ejemplo, dar con el origen de los extorsionistas. Pero hay que ir por esos extorsionistas. Por ejemplo, alias Tom tiene en la cárcel de Itagüí un call center para extorsionar. El Gaula también debe hacer presencia en Barranquilla para combatir a los costeños, que son la banda de extorsionistas que pasan en moto recogiendo la plata del vendedor informal, del comerciante, y no hay rutas de denuncia segura, anónima, que le permitan a los extorsionados, a las víctimas de la extorsión, poder acudir con la denuncia y ser protegidos y que haya justicia en su caso. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer en los primeros 60 días de gobierno, tomar esas medidas a corto plazo que permitan que la gente empiece a sentir que el Estado está haciendo presencia y que está protegiendo a la gente, que la gente se sienta segura y que no sienta miedo, que los que sientan miedo sean las estructuras criminales que debemos combatir, además haciendo una presencia social en el territorio, porque no se trata solamente de la fuerza. La política de seguridad necesita prevención y necesita presencia del Estado sostenida. En el Catatumbo, en el Cauca, pues nunca ha existido Estado. Hablan algunos candidatos de retoma del territorio, pero ¿cuál retoma si nunca ha habido toma del territorio? Porque nunca ha existido Estado, y eso empieza por la conectividad, las vías terciarias, porque donde termina la carretera empieza el crimen. La conectividad a Internet. Yo, por ejemplo, desde el 7 de agosto voy a ponerme la tarea de contactar a todos los proveedores de Internet satelital en el mundo, a ver cuál nos ofrece el mejor plan para, desde el gobierno, sin intermediarios, sin comisionistas, sin coimas, sin negocios, contratar el cubrimiento total de las zonas rurales del país con Internet satelital de alta velocidad, y empezamos por las escuelas y por los puestos de salud. Eso ya le da a la gente un sentimiento de que el Estado está haciendo presencia y existe y le da una oportunidad. Sí, decía usted, esto no se soluciona con bombardeos a lo loco, pero entonces sí o no a los bombardeos, incluso si hay menores de edad. Bombardeos en los lugares donde está concentrada la mayor riqueza de las estructuras criminales. Por ejemplo, los cristalizaderos. Cuando se le cae un cristalizadero a una organización como el Clan del Golfo, como las disidencias de las FARC, como la Marquetalia, como el ELN, se les cae entre 10 y 15 millones de dólares que vale montar un cristalizadero. Un cristalizadero, para que los oyentes se hagan una idea, no es ese laboratorio artesanal que ve uno como con plásticos negros y canecas y hornos microondas, no. Estos son laboratorios sofisticados en medio de la nada, donde almacenan el clorhidrato de cocaína, ya procesado, ya refinado, porque no se trata solamente de la hoja de coca, que son los cultivos, porque para transformar la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, pues usted necesita gasolina, cemento, éter, acetona, permanganato de potasio. Entonces, ¿cómo llegan todos esos precursores químicos a las zonas de procesamiento y de transformación?
cómo es que el tubo que transporta el petróleo, siempre alrededor de ese tubo están los cultivos ilícitos. Entonces le inyectan al tubo una manguera de donde sacan el petróleo, hacen unas refinerías, unas piscinas, una refinería artesanal y sacan una refinación de gasolina de altísima calidad para procesar el clorhidrato de cocaína. Entonces todas esas medidas las tenemos que tomar con una política integral de combate a la estructura criminal, pero combatiéndolas donde les duele más, que es en el bolsillo, donde está la plata, donde está el núcleo de las ganancias. Entonces bombardear inteligentemente, haciendo misiones ante todo de infiltración y extracción, de que la inteligencia actúe, se pueda infiltrar y pueda desestructurar esas estructuras criminales